San Juan capítulo 3, mis hermanos, capítulo 3 de San Juan, versos 1 al 16. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra bendita, gloriosa, hermosa. En el nombre de Jesucristo, ilumina los corazones, las mentes, para salvación, para producir, Señor, en los corazones el nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Este pasaje es indudablemente un texto interesante sobre un personaje interesante del Nuevo Testamento. Nicodemo es un personaje interesante, a pesar de que de él no se dice mucho en el Nuevo Testamento, y a pesar de que solamente el Evangelio de San Juan lo menciona, en este pasaje, que es el pasaje más extenso acerca de la vida de Nicodemo, y por supuesto lo menciona también en otros dos pasajes que encontramos en el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 7 del Evangelio y en el capítulo 19 del mismo Evangelio. Nicodemo era un fariseo, y lo llamativo de este hombre es que, siendo el grupo de los fariseos la secta más antagonista contra Jesús, aquellos que se oponían más a Jesús, fuera él, un fariseo, el que llegara a Jesús interesado tal vez porque acaso su religión no le había satisfecho el alma, acaso habían preguntas que él todavía se estaba haciendo, y llega a Jesús buscando respuesta. El evangelista San Juan nos destaca el hecho de que Jesús recibe a Nicodemo, y dice la Biblia que Nicodemo llega a Jesús de noche. Es evidente que este dato
no está en el Evangelio por accidente. Es evidente que este dato es significativo. Probablemente Nicodemo llega de noche a Jesús porque no quería que sus colegas de la secta de los fariseos lo vieran, y mucho menos que sus colegas del Sanedrín al cual él pertenecía supieran que él iba a hablar o a consultar con Jesucristo. Así que llega de noche a Jesús, y tan pronto llega a Jesús, él los reconoce como alguien que viene de Dios, y tan pronto Jesús escucha sus palabras, entonces le entrega el mensaje que debe entregarle a este hombre en ese momento. Y lo importante, hermanos, de este mensaje es que el Señor Jesucristo establece una verdad general. Cuando Jesús recibe a Nicodemo, le dice, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y una vez más, un poco más adelante, en el versículo 7, el Señor dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús no está hablando de una situación que atañe exclusivamente a la vida de Nicodemo. Jesús está hablando de una situación que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con todos los seres humanos. Porque Jesús dice, otra vez repito, Jesús declara una verdad general. Es necesario nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. No solamente tiene que ver con Nicodemo, tiene que ver con cada persona, tiene que ver con cada ser humano, tiene que ver con cada hombre y mujer. Hay que nacer de nuevo. Y si esta es una verdad general que atañe a todos nosotros, que tiene que ver con todos nosotros, entonces es importante que entendamos bien claramente las implicaciones de esta declaración, nacer de nuevo. Por lo tanto, miremos a la luz del pasaje esta verdad general que tiene que ver con todos nosotros. Consideremos entonces en primer término lo que significa nacer de nuevo. La palabra que se emplea en el pasaje, verso 3, el que no nace de nuevo, nuevo, esa palabra es empleada en el versículo 31 con una traducción un poco diferente o bastante diferente. En el verso 31 dice, el que de arriba viene. Es decir, la palabra en el Nuevo Testamento que se traduce nuevo, también se traduce de arriba. De hecho, es la misma palabra que se emplea en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, cuando dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Sin embargo, es evidente que el sentido con que Jesús dijo esta frase y el sentido con que lo entendió Nicodemo tiene que ver más bien con el término nacer de nuevo, correctamente traducido en este pasaje. Nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo. Es evidente que Nicodemo lo entendió de esa manera, porque él a seguidas responde que cómo es posible que alguien nazca de nuevo, que cómo es posible que alguien entre en el vientre de su mamá y vuelva a nacer. Así que Nicodemo está entendiendo que efectivamente se trata de un nuevo comienzo, de un nuevo principio, de algo nuevo, de comenzar otra vez. Y efectivamente, hermanos y amigos, el nuevo nacimiento o nacer de nuevo significa comenzar otra vez. Comenzar de nuevo. Escucha bien, el nuevo nacimiento, óyeme bien, es un nuevo comienzo. Tu vida comienza de nuevo. Tu vida empieza ahora cuando tú naces de nuevo. Todo creyente verdadero tiene dos fechas de nacimiento. La fecha del nacimiento físico
y el día en que nació de nuevo. Te pregunto, por tu segunda fecha de nacimiento, si tú has nacido de nuevo, si ya tu vida ha tenido un nuevo comienzo. El apóstol Pablo habla de esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, donde dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo comienzo. Escúchame bien, no se trata de una nueva religión, no se trata de un nuevo hábito, no se trata de una nueva ética, no se trata de una nueva conducta, se trata de una nueva vida, se trata de un cambio, se trata de una transformación espiritual en el corazón de la persona. Es lo que Ezequiel, en el pasaje que leímos hace un momento, capítulo 36, lo que el profeta Ezequiel en el versículo 26 llama un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento es un cambio, pero no es un cambio superficial, es un cambio radical. Un cambio que empieza en la raíz del corazón. No es un cambio externo, un cambio de costumbres. Es un cambio interno. Es un cambio que se empieza en un corazón que Dios hace renovado, nuevo. El nuevo nacimiento es, para llamarlo de alguna manera, un trasplante de corazón. Una cirugía de corazón abierto, en donde el Señor cambia nuestro corazón, nuestro interior, y nos hace transformar, nos hace cambiar la vida. No somos los mismos desde el momento en que Dios nos hace nacer de nuevo. Cuando el Señor nos da ese nuevo nacimiento, usted no es la misma persona. Hay un cambio, hay nuevos deseos. El deseo de Dios empieza a florecer. Hay nuevos hábitos, hay nuevos anhelos de agradar a Dios y de vivir para Dios cuando usted nace de nuevo. Por eso en esta tarde, la gran pregunta es esa: ¿has nacido de nuevo? No te pregunto en este día si tú eres evangélico o católico. No te pregunto si eres bautista o pentecostal, metodista o congregacionalista. Te pregunto si tú has nacido de nuevo, si tú has experimentado un cambio interior en tu corazón, si has hecho lo que la Biblia dice aquí como nacer de nuevo, si se ha producido ese cambio. Dice la Biblia en este lugar que es un cambio que el Espíritu Santo produce, es un cambio que el Señor produce por medio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El texto lo dice en el verso número 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un cambio que el Espíritu Santo produce. Usted no sabe cómo se produce. Cuando dice la Biblia que es el Espíritu Santo lo que lo produce, no significa que baja una especie de ángel del cielo y usted lo ve, o una música celestial que usted escucha, o un sonido estridente. Nada de eso pasa. Lo cierto es que de todas maneras, cuando Dios opera ese cambio, el Espíritu Santo está produciéndolo. No es un cambio que tú haces de tu propia voluntad. Es decir, no es un cambio que tú haces por tus propios recursos emocionales, mentales, externos. Es un cambio que Dios produce con el Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un cambio que el Espíritu Santo produce en el corazón. Es un cambio espiritual en el corazón. Por cierto, la expresión no naciere de agua y del Espíritu ha sido interpretada de diferentes maneras. Esa es la expresión de agua.
y del Espíritu. Algunos sugieren que esta expresión significa o alude al nacimiento físico. Recuerden que la mujer, cuando el niño va a nacer, hace lo que coloquialmente, popularmente se llama romper fuente, ¿no? El líquido amniótico. Así que agua, en alusión al nacimiento físico, y el espíritu, el nacimiento del espíritu. Pero otros han sugerido que esta declaración de Jesús quizás tenga que ver con el bautismo, no como significando que el bautismo produce el nuevo nacimiento, sino como significando que el bautismo los representa o los simboliza, lo cual es una posibilidad. Sin embargo, yo encuentro una tercera razón interesante y sugerente, y de nuevo volvemos al libro de Ezequiel, capítulo 36, en el versículo 25. En ese lugar, Jesús dice lo siguiente, el profeta Ezequiel, dice lo siguiente: esparciré, atención, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y a seguidas entonces añade: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y en el versículo siguiente dice: pondré mi espíritu en vosotros. Esparciré agua limpia. Así que tal vez Jesús está haciendo una alusión a este acto del profeta, y está diciendo: mira, el nuevo nacimiento es esa limpieza, con esa agua limpia que dice la palabra de Dios, esa limpieza interior que produce el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes está destinado esta obra de gracia. Y de nuevo la pregunta que te quiero hacer esta tarde es si tú has experimentado este nuevo nacimiento. Si tú has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo. Es importante que sepamos, que recordemos, que pensemos en esta realidad. Y si usted no ha experimentado este cambio interior, entonces hoy necesita nacer de nuevo, necesita nacer de nuevo. Pero además, al considerar este tema, nacer de nuevo, no solamente pensemos en el significado de nacer de nuevo, sino pensemos en la razón por la cual hay que nacer de nuevo. La razón o las razones, o por qué debemos nacer de nuevo. Y Jesús lo dice claramente en este pasaje. Miren el versículo número 3. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un poco más adelante Jesús dice, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante que entendamos esto. Debemos nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede experimentar el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede participar del reino de Dios. No dice la Biblia: el que no sea bautista no puede entrar en el reino de Dios. El que no sea pentecostal, metodista, católico, romano, no puede entrar en el reino de Dios. El que no se porte bien no puede entrar en el reino de Dios. El que no sea una persona moral y seria no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice en este lugar: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Has nacido tú de nuevo? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo quizás, no nos detalla el pasaje, pero Nicodemo quizás, cuando Jesús le habla del reino de Dios, quizás está pensando en el reino
geográfico político de Israel. Porque la expectativa que tenían los judíos en esa época era el establecimiento del reino davídico, del reino de los descendientes de la genealogía de David, que desplazarían a los invasores, a los usurpadores, una palabra muy popular en estos días, por cierto, a los invasores y usurpadores, y entronizarían al descendiente de David, el descendiente de David, que sería el que establecería el reino de Dios. Quizás Nicodemo pensó en esos términos. Pero el reino de Dios no es un ámbito geográfico o político. El reino de Dios, escúchame bien, está presente donde Jesucristo está presente. El reino de Dios está presente en el corazón de aquellos en quienes Jesucristo está presente. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el verso 20 y 21 dice la Biblia que Jesús es interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendrá el reino de Dios, y él dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, cuando Cristo está presente, allí está presente el reino de Dios. El reino de Dios ya ha llegado en Cristo. Por supuesto, sabemos que el reino de Dios tendrá una consumación final. Los teólogos hablan en cuanto a esto del reino de Dios y su presencia ahora y su consumación posterior. Los teólogos hablan del ya, pero todavía no. Ya está presente, pero todavía no está presente en su plenitud. El reino de Dios ya está presente, pero todavía no está presente en su plenitud. Jesús entonces está diciendo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es un ámbito geográfico político. El reino de Dios es el ámbito espiritual en el cual Jesucristo está presente como Señor y Salvador de la vida. Es interesante e importante lo que el resto del Nuevo Testamento dice acerca del reino de Dios. Romanos capítulo 14, la Escritura dice en el verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, atención, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es aquella experiencia en la cual a través de Cristo somos justificados de nuestros pecados, somos perdonados y declarados justos por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. El reino de Dios es aquel ámbito en el cual somos reconciliados con Dios, o sea, tenemos paz con Dios por medio de Cristo, y la paz de Dios está en nuestro corazón. El reino de Dios es aquel estado espiritual en el cual a través de Cristo tenemos gozo y felicidad por medio de la gracia de Dios. Ese es el reino de Dios en el tiempo presente. Además, Colosenses capítulo 1 nos recuerda que el reino de Dios es perdón de pecados. Nos recuerda que el reino de Dios es liberación del poder de Satanás y del poder de la esclavitud pecaminosa. El reino de Dios es redención en la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 dice, versos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, atención, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. El reino de Dios es ese ámbito espiritual en el cual recibimos el perdón, la redención y la justificación en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede tener esa experiencia. No puede tener esa experiencia. Usted no puede ser perdonado de sus pecados si usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede ser justificado de sus pecados si usted no ha nacido de nuevo.
Usted no puede ser reconciliado con Dios si usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede tener la redención en la sangre de Cristo si usted no ha nacido de nuevo. Porque el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede participar del reino de Dios. Pero el reino de Dios es algo más que eso. El reino de Dios es la liberación de la eterna condenación y la participación en la gloria celestial del Señor cuando Cristo venga o cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. Fíjese que en el Evangelio de San Juan, aquí en este mismo pasaje, nos encontramos con un cambio de vocabulario de parte del Señor Jesucristo. Fíjense que en el capítulo 3 Jesús le habla a Nicodemo acerca del reino de Dios y de entrar en el reino de Dios. Y cuando Nicodemo le pregunta que cómo es que se puede entrar en el reino de Dios, cómo es que se puede nacer de nuevo, Jesús cambia un poco el lenguaje y en lugar de utilizar el término reino de Dios, usa el término vida eterna. Fíjense en el verso 12 en adelante, dice el pasaje que como Moisés levantó, versículo 14, perdón, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de Dios consiste en que nosotros somos librados de la eterna condenación, de la eterna perdición. Dice la Biblia, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El reino de Dios quiere decir que Dios imparte en nuestro corazón la vida eterna y abundante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Pero hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y te pregunto entonces, ¿has nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? No te pregunto si eres bautista, pentecostal o católico. Te pregunto si has nacido de nuevo. Porque es importante nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si esto es tan importante, tal vez la cuestión clave que debemos considerar es cómo es que podemos nacer de nuevo. Si ya hemos mirado lo que significa el nuevo nacimiento o nacer de nuevo, un cambio espiritual que el Señor produce en el corazón, si ya hemos visto por qué hay que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios y esto significa que no puede ser perdonado, no puede ser transformado, no puede ser redimido, no puede tener la vida eterna. Entonces es vital que entendamos cómo podemos nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Esa fue la pregunta de Nicodemo. Esa fue la pregunta de Nicodemo. Verso 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo ya está entendiendo un poco más el asunto, ¿no? Está entendiendo un poco más la cuestión. Pero todavía no todo, ¿no? Y entonces el Señor le responde, le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es interesante que Nicodemo, siendo un fariseo, y claro, la connotación contemporánea de la palabra fariseo no es precisamente elogiosa, ¿verdad? Al que le dicen fariseo, pues hay que prepararse para embargarse las mangas del... Pues le están diciendo hipócrita.
Pero los fariseos, aparte de tener una gran moralidad, o por lo menos decir que la tenían, porque en realidad muchos de ellos vivían una doble vida, una vida que no cuadraba con lo que ellos decían, tenían un gran conocimiento de las Escrituras. Vivían estudiando las Escrituras y sin embargo no entendían las cosas espirituales. Cuando alguien está en la iglesia por muchos años y no entiende la palabra de Dios, eso indica probablemente o casi seguramente o seguramente que no ha nacido de nuevo. No le entiende la palabra. No puede interpretar ni aplicar la Escritura, porque la Biblia dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces hay gente que no entiende la Biblia, no porque sea tan difícil entenderla, sino porque no tiene la luz del Espíritu Santo que Dios provee para que podamos entender la palabra de Dios. Eso le pasaba a Nicodemo y le pasa tristemente a mucha gente. En Juan capítulo 5, versos 37 al 40, nos encontramos con un versículo que cuando yo empecé en la fe, oía mucho como un versículo que era para muchos una exhortación a leer la Biblia. Yo recuerdo a los hermanos de distintas iglesias evangélicas exhortando a que hay que leer la Biblia con Juan capítulo 5, versículo 39, que parece decir eso, pero en realidad no es eso lo que dice. Lea conmigo el pasaje, Juan capítulo 5, miren el versículo 37, Jesús le está hablando precisamente a aquella gente como Nicodemo, que leía mucho la Biblia y no la entendía, porque Nicodemo es un maestro de Israel y no entiende lo que Jesús está diciendo. Mire lo que dice Jesús, capítulo 5, 37 en adelante. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Atención a esto, le está hablando a los judíos, muchos de ellos maestros de la ley. Y ustedes, dice Jesús, verso 38, no tienen su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Leen la Biblia, escudriñan la Biblia, pero ustedes no tienen la palabra de Dios en el corazón. Miren el versículo siguiente. Escudriñad, la traducción nuestra, pues no es la mejor en este versículo. Escudriñad es un imperativo, ¿no? Las Escrituras, pero lea el versículo. Y si usted lee el versículo con detenimiento, se da cuenta que Jesús no está mandando a nadie a estudiar la Biblia. No es que Jesús no lo dijera en otra ocasión, qué sé yo, pero Él no está mandando en este versículo a leer la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir para que tengáis vida. Este no es un imperativo, este es un indicativo. Es decir, Jesús no está diciendo en el pasaje, y así traduce en otras versiones, Jesús no está diciendo, escudriñen las Escrituras. Jesús está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay gente que lee la Biblia al revés y al derecho, pero no la entiende. Y no la entiende porque no tiene la palabra de Dios en el corazón. Y no tiene la palabra de Dios en el corazón por una sola razón, porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Así que Nicodemo pregunta, ¿y cómo es que se puede nacer de nuevo entonces? Jesús le reprocha el no entender esto siendo un maestro de Israel. Y entonces viene la clave en los versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús está haciendo alusión a un evento que se narra en Números capítulo 21. En ese lugar se relata el momento en que los israelitas, caminando por el desierto, verso 4 al 9, caminando por el desierto, empiezan a desanimarse, empiezan a quejarse, empiezan a protestar porque no hay agua, porque este plan me tiene cansado, porque todo este tipo de cosas que Dios está haciendo con ellos, injusto, todo ese tipo de cosas. Y entonces el Señor envió, versículo 6, serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, atención a esta clave aquí, para que entendamos lo que Jesús está diciendo, cómo es que podemos nacer de nuevo. Aquí está la clave, verso número 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, atención, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo entonces una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces Jesús, volvemos a Juan capítulo 3. Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Jesús está hablando de levantar la serpiente en el desierto, está aludiendo a Números 21, y entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No está hablando de la resurrección, está hablando de la crucifixión, cuando Cristo iba a ser levantado en la cruz. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Jesús está diciendo, si yo fuera levantado de la tierra, está hablando de su muerte. Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea clavado en la cruz del Calvario, para que pague por los pecados de la gente, para que pague por la ira de Dios sobre la gente, para que pague por la justicia que Dios quiere impartirle a la gente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esto es como Jesús dice, y es así, entonces para nacer de nuevo hay que hacer dos cosas. Como los israelitas en el desierto, hay que reconocer su pecado. Nadie, escúchame, nadie que no reconozca su pecado podrá participar de la gracia. Si usted nunca habla de su pecado, si usted nunca reconoce su pecado, si usted nunca se ve como un pecador o pecadora, entonces tengo una mala noticia para usted. No ha participado de la gracia todavía. Para participar de la gracia hay que reconocerse pecador. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Si tú te crees justo sin haber ido al Calvario y arrepentirte de tus pecados, entonces tú no estás participando, no has participado todavía de la gracia salvadora de Dios. El primer paso es, como los israelitas en el desierto, reconocer que soy un pecador, admitirlo de corazón, de verdad. Y habiendo reconocido esto, mirar al Calvario, creyendo que Cristo puede perdonar tus pecados, creyendo que Cristo puede transformar tu vida y que la sangre de Cristo te puede lavar de tus pecados, creerlo realmente de corazón y confesar a Jesucristo entonces como tu Señor y Salvador. Cuando tú haces eso, lo que pasa es que el Señor cambia tu corazón, transforma tu alma, te da un corazón nuevo, te pone un espíritu nuevo dentro del corazón. Tú no sabes cómo Dios lo hace, pero lo hace. El Señor lo hace. Y hay muchas evidencias en medio nuestro de personas que han sido cambiadas. Y quiero que tú examines tu corazón hoy.
¿Realmente tú has cambiado? ¿Realmente hay un cambio en tu vida? ¿O eres la misma persona, la misma mujer, el mismo hombre de siempre? Y qué importante es que entendamos esto. Podemos estar en la religión, como dicen algunos. Podemos estar en la iglesia, como dicen muchos. Y sin embargo, nunca haber nacido de nuevo, nunca haber sido salvos. John Wesley, el famoso evangelista del siglo antepasado, es un ejemplo. Era misionero, era predicador, era uno de los ministros de la iglesia episcopal. Y sin embargo, después de estar predicando como misionero, él se dio cuenta, viendo el testimonio de unas personas, que él no tenía eso que ellos tenían. Y se dio cuenta de que él no tenía la experiencia con Jesucristo. Él tenía una experiencia con la religión, pero no con Cristo. Y leyendo el prefacio de la obra de Martín Lutero sobre la justificación por la fe, él se rindió a Cristo. Reconoció que él era un mísero pecador. A menos que tú te reconozcas de esa misma manera, como un miserable o una miserable pecadora, a menos que tú hagas eso, no puedes entrar. Tienes que empezar por ahí. Y tienes que creerle a Jesucristo: Señor, perdóname de mis pecados. Y que tu sangre, en la que yo creo, me dé perdón y vida eterna. Entonces el Señor te hace nacer de nuevo. Eso le pasó a Wesley. Wesley se arrodilló y reconoció. A partir de ese momento fue un hombre nuevo, diferente. Te pregunto si tú has llegado a ese punto de reconocer sinceramente tu pecaminosidad y decirle a Cristo: Señor, sálvame, perdóname, límpiame, lávame. ¿Lo has hecho? ¿Has nacido de nuevo? Recuerda que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo llegó de noche a donde Jesús. Nicodemo llegó de noche donde Jesús, pero salió de día. No porque amaneciera conversando con él, sino porque se hizo la luz en el corazón de Nicodemo. Nicodemo entró de una manera a entrevistarse con Jesús y salió de otra. Porque es lo que pasa cuando Cristo viene al corazón. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Y es evidente que así fue, porque cuando el Sanedrín estaba debatiendo condenar a Jesús, Nicodemo, miembro del Sanedrín, tuvo el valor de pararse y decir, Juan 7, verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él tuvo el valor de pararse delante de la gente, el mismo que había llegado de noche para que no lo vieran. Ahora, delante de sus compañeros, él alza la voz a favor de Jesús. Y en el momento más difícil, cuando Jesús había sido muerto por esas mismas componentes del Sanedrín, Nicodemo acompaña a José de Arimatea y lleva aloe, mirras, como 100 libras para ungir al cuerpo de Jesús, tratar el cuerpo de Jesús con respeto, con amor. Los que eran crucificados, hermanos, no eran enterrados en una tumba en aquella época. Cuando alguien era crucificado y estaba 2 o 3 días ahí en la cruz, lo bajaban de ahí y lo tiraban en un sitio, un cadáver ya en putrefacto, a que las aves carroñeras se lo comieran. Así era la cosa. Pero José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo, piden permiso a Pilato y bajan el cuerpo. Y junto con las mujeres lo preparan para darle una sepultura digna al Señor
en una tumba digna. Nicodemo había cambiado. ¿Y tú? ¿Has cambiado? ¿Hay cambios en tu vida? ¿Se puede decir que tú, al llegar a Cristo, realmente has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Se puede decir que hay un antes y un después en ti? Si no, hoy necesitas nacer de nuevo. Es urgente y necesario, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy tú puedes decirle sentado, y yo te invito, hermano, amigo, a pensar, y estoy dirigiéndome, hermanos, no solo a las personas que están aquí visitando, que no son miembros de la iglesia, me estoy dirigiendo a los miembros de la iglesia. No importa quién tú seas, del pastor para abajo, o de los pastores para abajo. Asegúrate que tú has nacido de nuevo. Asegúrate de que tú has nacido de nuevo. Que hay un cambio en tu vida. Porque Cristo está en tu corazón. Si no es así, ahí en la intimidad de tu corazón, habla con Dios. No tienes que pasar enfrente si no quieres. Eso no es relevante en este momento. Lo que es relevante es que tú te conectes con el Señor ahora, porque esto es un asunto entre tú y Dios, no entre tú y yo, sino entre tú y Dios. Y tú le digas a Cristo, tú le examines tu corazón ante el Señor, para averiguar si realmente tú has nacido de nuevo o no. Y si no, entonces allí con un corazón humillado, clama al Señor, dice la Biblia, el que a mí viene no le echo fuera. El Señor no te va a echar fuera, no te va a decir, no, pero ¿y cómo es la cosa? Que tú tenías tantos años aquí y tú no. No, ven. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No importa, al contrario. Ven a Cristo. Entrégale a Jesucristo tu vida. Y si alguien quiere hacerlo en forma pública, puede también, pero hoy es relevante que tú hables con el Señor. Hables con el Señor. Y le digas, Señor, sí, necesito de tu gracia, o estar seguro de que he nacido de nuevo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.